Ferro, carril oeste. El golazo lo hizo Raúl Cristian Chaparro. Víctor López atrás la pelota, Chaparro, ¡gol! ¡Gol! Chaparro, luego al piso no puede, es gol de Víctor López y lo tira pasado, le pegó al arco, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol! Bueno, Cristian, ¿cómo fueron tus inicios en Ferro? ¿Cómo fue tu llegada al club? Bueno, la verdad que fue una situación linda. Resulta que un compañero mío, cuando mi viejo jugaba en Rosario Central, yo jugaba en las infantiles de Rosario Central y me hice muy amigo de un chico, ¿no? Y este pibe rosarino se fue a probar a Ferro, quedó en Ferro y a partir de ahí, como teníamos muy buena relación con los papás, todo, y nos hicimos muy amigos, él vivió en mi casa hasta que le dieron la pensión y todo. Entonces, en una de esas, yo estaba jugando en Tigre y él me dijo si no me animaba a ir a probar a Ferro. Y la verdad que sí, acepté la ilusión de poder ir a un club como Ferro. Fui a la prueba y ese mismo día quedé. Así que buenísimo. Cacho Jiménez era el que estaba mirando todo, Miguel Micó era el entrenador. Y bueno, a los 10 minutos del partido ya me llamaron y me preguntaron de quién eran mis papeles, dónde jugaba y todo. Y después, desde que surgió todo eso, ¿cómo fue para vos recibir esa noticia de que habías quedado y arrancar toda tu carrera ahí? Bueno, primero que fue una alegría enorme. Fue en Pontevedra la prueba, me acuerdo, todo el recorrido. Salimos yo tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana para poder llegar bien a la hora del entrenamiento. Eran 2 horas y media de viaje, tenía que tomar tren, colectivo. Y fue una alegría enorme, ¿no? Ahora mi gran preocupación era el club donde jugaba, Tigre, porque no iba a ser fácil que Tigre me dé los papeles para poder ir a jugar. Entonces hablé con mi viejo, que era el que tenía más experiencia por su carrera como profesional y tenía muy buena relación en el club, en Tigre. Y llegamos a un acuerdo, para no hacerla tan larga, llegamos a un acuerdo de un préstamo a largo plazo donde Ferro le tenía que pagar a Tigre me tenía que comprar si yo jugaba como profesional, y así se dio. Bueno, y ahora ya llevándote más a tu lado, ¿eso a qué edad tuya fue? Y eso fue en edad de sexta, o sea que tenía 15 años. O sea que tuviste un recorrido bastante largo en inferiores también en Ferro. Sí, la verdad que fue todo, ¿no? Ferro hice sexta, quinta, bueno, cuarta me la salté un poquito y ya debuté como profesional, así que fueron muchos años en las divisiones inferiores, me conocí el club a la perfección, era amante de todos los deportes del club, iba a la sede y me ponía a ver cualquier tipo de deporte cuando tenía tiempo. Bueno, vemos esa taza ahí que tenés, ¿cómo te llegó a las manos esa taza? Esta taza, mirá, primero ahí está el estadio, ¿sí? Tiene el escudo, por supuesto, y tiene una imagen de un equipo, ¿sí? Que ahora te voy a decir los nombres, y la bandera argentina. Esta taza me la regalaron en un cumpleaños los chicos de la academia donde estoy trabajando ahora, y fue muy lindo, fue emotivo porque no me la esperaba, como que investigaron un poquito de mi historia y me hicieron esta hermosa taza y está muy linda, la verdad. Acá veo en la foto a Mario Grana, Rocha, Sartori, Hernández, Sergio Rodríguez, Martín Vitali, buenos jugadores, Cristian Tula. Prácticamente este fue el último año que jugué ahí en Ferro, que ahí está el equipo, mirá. Buena taza, pero el escudo lo mejor. ¿Y te acordás de tu debut en primera? El año, el técnico de Ferro, el partido. Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Fue contra Boca, en cancha de Ferro. Ese partido perdimos 1-0 y yo entré faltando 5 minutos, 10 minutos. Pero era una ilusión de mi primer llamado. Cuando ya me dijeron que iba a entrenar con la primera, con los profesionales, para mí fue extraordinario. Y después,
cuando me dijeron que iba a ir al banco contra Boca, fue algo maravilloso, ¿sí? Lo esperaba con mucha ilusión, me preparé mucho, estaba ansioso por el partido. Entré solo 10 minutos, pero fueron los 10 mejores minutos de mi vida. Así que, y el técnico era Miguel Micó, porque justo nos habíamos quedado sin técnico y creo que él asume interinamente y bueno, así se dio. En el 94 fue. Justo un tiempito antes estuvo Timoteo. ¿Vos llegaste a compartir algo con Timoteo de plantel o no? Compartí muy poco con Timoteo, no tuve la posibilidad porque a mí cuando ya estaba empezando a entrenar con el primer equipo, me tocó hacer el servicio militar y eso me cortó un montón las posibilidades de poder haber debutado quizás un poco antes. Así que no tuve la suerte, sí compartí con él, lo conocía, todo lo que hizo en Ferro, era admirable, ¿no? Un maestro. Y el cariño que tenían los jugadores hacia él y él hacia los jugadores. Así que tengo un excelente recuerdo de él, sabía la historia que tenía en Ferro, lo que había logrado, y para mí trabajar con alguien así era hermoso, pero no lo pude disfrutar como director técnico. ¿Cómo fue eso del servicio militar? ¿En qué época de Ferro te tocó? ¿En qué época de tu vida? ¿Con cuántos años de tu vida? ¿Y en qué categoría estabas? Bueno, estaba en cuarta división, ya estaba, o en quinta. Tenía 18 años, ¿sí? Era a nosotros, por un problema que hubo con el tema de los militares, fue el último año que el servicio militar se hacía obligatorio. Entonces, por los contactos que había en Ferro, me habían dicho que me quede tranquilo, que yo no iba a hacer el servicio militar porque había alguna posibilidad de, con esos contactos y por el fútbol, de evitar la posibilidad de hacerle el servicio militar. Sin embargo, me dijeron que me quede tranquilo, nos fuimos de pretemporada, yo estaba en Córdoba y yo salí con el número 884, como que me tenía que ir al sur, casi, no me salvaba, pero ni de casualidad. Y bueno, me fui a la pretemporada y cuando estaba en la pretemporada, la semana, me tuvieron que ir a buscar, que me tenía que volver a Buenos Aires porque tenía que presentarme al servicio militar. Y bueno, me tocó ir ahí a San Miguel, a Palomar, y me presenté, le dije a mi vieja, ahora vuelvo, hablé con los de Ferro, me dijeron los de Ferro que sí, que me presenté y me quedé adentro, no salí más, no salí como por 3 meses. ¿Y cómo fue ese momento para vos? Imagino que por ahí algo de incertidumbre por saber qué iba a pasar o cómo lo manejaste. Y yo estaba enojado con la gente que me había prometido que iba a estar todo bien, estaba frustrado porque sabía que eso primero ya me cortaba una pretemporada que yo estaba haciendo con la ilusión de hacer una temporada con la cuarta o con la quinta, no me acuerdo bien, y aparte porque sabía que estaba la posibilidad de poder estar cercano al plantel mayor y eso que me pasó me dio mucha frustración, me cortó un montón el ritmo de lo que venía, prácticamente estuve, y gracias a Timoteo yo pude empezar a salir a entrenar porque no me querían dejar salir, nunca se pudo hacer nada y me tuve que quedar toda en la instrucción, estuve como 3 meses, 4 meses, la parte más difícil y después ya el plantel de Ferro fue a jugar un partido con los militares, ahora me acuerdo allá para que me dejen salir. Entonces, imagínate, fue el Ratón Ayala, fue Burgos, los militares estaban enloquecidos con Timoteo, nunca había pasado algo así y eso abrió la posibilidad de que a mí me permitan ir a entrenar. Yo iba a entrenar vestido de militar. Mirá, ¿y cuánto tiempo fue que hiciste eso? ¿Mucho? Bueno, como hubo muchos problemas ese año con el tema del servicio militar, lo hice los 3 meses esos fijos de la instrucción, después salí a entrenar y después ya no me dejaron seguir entrenando y me tuve que quedar hasta que prácticamente pasó un año para que pueda salir y ya definitivo poder dedicarme al fútbol. Y cuando saliste de ahí de todo el servicio militar, ¿volviste rápidamente a Ferro y te costó agarrar un ritmo? ¿Te costó volver a insertarte o no? Sí, por supuesto. Me costó porque estaba lejos de la rutina de entrenar todos los días, de competir. Entonces, pero yo estaba muy ilusionado por volver. Entonces, una de las virtudes que tenía era que me preparaba mucho, que me exigía, me autoexigía, más allá de que la preparación en Ferro era muy buena, tanto física como futbolística, y toda la infraestructura, jugar en Ferro siempre fue maravilloso,
y yo quería aprovechar esa oportunidad. Entonces cuando volví me puse enseguida físicamente bien y por suerte futbolísticamente también. Bueno, ya metiéndonos un poco en lo que fue tu carrera como profesional, hace poquito, hace unos días, se cumplió el aniversario de un gol muy importante, imagino, para vos y para Ferro también, porque se cortó una racha muy negativa de minutos que llevaba el equipo sin hacer goles. No sé si te acordás del gol y de la situación en general. ¿Cómo no me voy a acordar si fue? La verdad que era frustrante esa situación. A veces la gente no entiende eh, todo lo que pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, estas cosas que estamos hablando, en mi vida la hablé y yo creo que ningún jugador, ningún hincha de Ferro debe conocer esas cosas que todos vivimos y aparte cómo lo sentimos nosotros, ¿no? De llegar a un club tan importante como Ferro, de sentirte identificado, de tomarle cariño, mucho amor a la camiseta. Y bueno, quizás el hincha a veces no entiende los sacrificios que hace un jugador, y más un jugador que sale de las inferiores, ¿no? Porque para mí Ferro era todo, era mi vida. Eh, Sin embargo, esa situación fue muy frustrante, no estábamos bien, no metíamos la pelota, nos entrenábamos el triple para tratar de mejorar y las cosas no se daban. A veces estas cosas son las que tiene el fútbol, que uno no las entiende y bueno, y pasan, son rachas negativas. Y sí, me acuerdo hasta que nos ponían una flecha, como la pista, teníamos la pista atlética, nos ponían la flecha de dónde quedaba el arco, a 50 metros, a 20 metros. Era un poquito frustrante, pero era una motivación para tratar de superar todas estas cosas negativas y por suerte me tocó a mí contra River encima, que era un rival que siempre en los papeles, Ferro River, no tiene muchas posibilidades de ganar. Guerra y Chaparro están en el área. ¡Viene Chaparro! Es el primer gol que hace en el campeonato después de 14 horas y media. El que lo hizo fue Raúl Cristian Chaparro. A los 18 del segundo tiempo, Ferro 1, River 1. Fue una jugada realmente curiosa. La pelota estaba casi perdida en la izquierda. Vino Mandra, tomó contacto. Tiene dos hombres con él. Uno atrás, tres. Tira el centro, anticipa. Otra cosa que también te tocó en tu época de jugador y que veo que tenés puestos la remera de selección, salir campeón con la selección sub-20 de Argentina. ¿Cómo fue este torneo? ¿Cómo lo recordás? Bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable que marcó un montón de cosas. Mi carrera deportiva como jugador de fútbol profesional, con el orgullo de haber sido parte de algo tan importante en el resurgimiento de la selección juvenil. Anteriormente, cuando se jugó el sudamericano, yo tuve la posibilidad de ser convocado para ese torneo, ya estaba en vistas de José Peckerman, y sin embargo, en un partido de reserva en Pontevedra, una semana antes de que den la lista, me rompí el menisco en una jugada y no me pudieron convocar, me tuve que operar y no pude ir a ese sudamericano, así que para mí fue muy triste verlo cuando sabía que tenía la posibilidad. Cuando yo me lesiono en ese partido, me puse a llorar y no por el dolor, sino porque sabía de que me perdía esa gran posibilidad de poder participar. Pero después, bueno, se dio la posibilidad de ir al Mundial, así que fue una experiencia increíble, ¿no? Cómo se dio todo, la calidad de jugadores que conformaban el plantel, la alegría de haber salido campeón del mundo. Fue algo que no se puede describir con palabras. Y encima en la semifinal contra España, que Argentina gana 3-0, te toca hacer un gol. No sé si te acordás de ese gol, ¿lo recordás? Abiagini le acompaña a Payón. El balón al poste. Sigue Payón. Y gol. Tercer gol para Argentina. Apenas hice el gol, porque vos cuando haces un gol te recordás de personas, ¿no? En la mayoría de mis goles en Ferro, de la gente, ¿no? Disfrutarlo con la gente, lo primero que se te viene a la memoria es la alegría de esa gente.
Y en ese mundial, claro, no teníamos nuestra gente a favor, porque estábamos en Qatar, a 200.000 kilómetros de nuestro país, viviendo toda esa experiencia hermosa, pero cuando hablando con mi viejo, él me dio un par de consejos o sugerencias para los partidos, cuando jugaba. Él siempre me aconsejaba, me decía, me corregía errores y bueno, me dijo que, mirá Cristian, me dice, los europeos siempre se tiran al piso y en la jugada yo hago un amague y el defensa se tira al piso, ¿sí? La saco hacia un lado y cruzo la pelota al otro palo y me acordé de mi viejo al minuto. Así que sí, fue muy lindo contra España, que era un equipazo. Sí, España que tenía a Raúl, Michel Salgado, tenía un par de nombres importantes. Sí, de la Peña, ¿no? Tenía un equipazo, Roger, sí. ¿Cómo fue ese momento para vos? El momento que te llaman, recontabas recién del sudamericano, estando en Ferro, que te llama Pekerman o Tocani, no sé quién de los dos te llamó, como para que formes parte. ¿Cómo fue esa llamada? Sí, la verdad que vino por parte de Ferro, ¿sí? Jugamos contra Gimnasia de Jujuy, creo que fue un partido el lunes a la noche. Argentina ya estaba a una semana de irse al Mundial, pero River le dio la negativa a Marcelo Gallardo, para que Marcelo Gallardo estaba convocado en ese plantel. River negó la posibilidad de que él vaya y ahí aparecí yo. Entonces, después de ese partido, el lunes por la noche, me habla uno de los dirigentes y me comenta que al otro día me tenía que presentar en el predio de la AFA, pero ya listo para ir al Mundial. Así que imagínate, era un sueño eso, lo que no podía creer, no era creíble lo que me estaba diciendo, porque yo no había hecho el proceso de entrenamientos con ellos, nada, y de golpe me dijeron mañana presentate y te vas a Qatar. Así que fue increíble, buenísimo. Bueno, recién hablábamos del tema de los goles, de que hiciste el último para romper esa sequía. Y de otro gol te quería recordar, que no sé si sabías, es que vos hiciste el último gol de Ferro en primera. En ese 5-1 contra Belgrano en Caballito, fue el último gol de Ferro en primera. Si te acordás de ese gol y esa situación bastante fea, que en ese momento no sabías que iba a ser el último de Ferro, pero que terminó siendo. Sí, hace poco creo que pasaron por Teis Sport como uno de los goles de los 40 en el listado de Ferrocarril Oeste. Entonces fue contra Belgrano, sí, contra Raj, era el arquero y quiso rechazar y yo estaba fuera del área, como unos 20 metros de afuera del área y él estaba adelantado. Entonces quiso rechazar, le pega mal, me la da al pie, solo la acomodé y le pegué de zurda por arriba y bueno, metí el gol, pero sí, vamos perdiendo. Fue ese torneo malísimo, pero que veníamos ya anteriormente muy mal en muchas situaciones del club, que para mí fue la peor que me tocó vivir y se dio lo del descenso, pero sí, la verdad que no me acordaba de que era el último gol en primera, o sea que rompí una racha importante, metí el último gol en primera, por lo menos algo dejé. Sí, y recién hablabas de esa mala época. Otro partido, imagino que por ahí te recordarás, es el 7-0 contra Lanús, que termina decretando el descenso, perdón. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo fue? Porque más allá del descenso fue un resultado muy abultado. ¿Cómo lo vivieron ustedes esa época y ese partido en especial? Sí, como te digo, veníamos arrastrando ya un par de años de malas situaciones, de una mala administración en el club, donde había muchas deudas de sueldos, nosotros teniendo que hacer huelga en los entrenamientos para reclamar nuestro sueldo, que nos paguen 4 meses, llegamos a estar sin cobrar un peso. Entonces era una situación bastante complicada y todo eso arrastró en lo deportivo, ¿no? Porque más allá de que nosotros salíamos a dar la cara en los partidos, porque era el compromiso que teníamos con el club y teníamos que defender la camiseta, no estaban las cosas bien y la mente no estaba metida como para poder hacer bien las cosas adentro de la cancha. Entonces, eso vino a matar toda una situación que se venía arrastrando hace mucho y fue muy doloroso porque con ese resultado, primero que fue una goleada en nuestra cancha y después saber que habíamos descendido. Así que yo el recuerdo que tengo es de llegar al vestuario, tirarme al piso y nadie podía contener la tristeza que yo tenía. Era un equipo de muchos chicos, jugadores sin experiencia, que tuvieron que soportar la presión de jugar por el descenso, que no cualquiera la puede aguantar. Y sin embargo, esta clase de jugadores supo poner la cara,
plantarse dentro del campo de juego para competir y dejar su mejor esfuerzo para ver si podíamos revertir eso, pero definitivamente era muy difícil. Y recién decías que un grupo de muchos chicos, ¿cómo eran esos momentos de no cobrar, de saber que el descenso estaba casi cantado, las huelgas, cómo lo manejaban el día a día en la semana? Y era muy complicado, ¿no? Ningún jugador quiere vivir ese tipo de situaciones, y más en el club donde estábamos nosotros, pero a veces cuando viene gente que no tiene ni idea de administrar un club, que se cree que todo es fácil, porque no es fácil administrar un club, y a veces no alcanza solo con el sentimiento, tenés que tener un conocimiento porque hay que hacerse cargo de muchas cosas. Sí, bueno, toda esa situación nos llevó a este tipo de deudas, a que ningún jugador quería venir a jugar a Ferro. ¿Quién se iba a arriesgar a llegar a un club donde no pagaban durante 4 meses? Te prometían y no te pagaban nada. Entonces, ese día a día era muy complicado para nosotros, ¿sí? Porque había jugadores que no tenían ni para comer, y bueno, y ahí se dio la situación de que se tuvo que optar por jugar con chicos del club, con jugadores de divisiones inferiores, y fue lo que tocó. Los últimos partidos así fueron, y imagínate, para un joven es una ilusión enorme jugar en primera, pero en esas circunstancias era muy difícil, había mucha presión, había un clima muy tenso, la gente estaba enojada con nosotros, y bueno, era bravo el día a día, y a mí, que me tocaba ser como uno de los jugadores líderes del equipo, ser el que más experiencia tenía, era muy difícil guiar a ese grupo de jóvenes, más allá de que hacíamos el esfuerzo. Y en ese interín uno de los técnicos fue Cacho Zaccardi, uno de los emblemas más importantes del club. ¿Cómo era manejarse con él? ¿Cómo era él como técnico? No, con él la verdad que era impresionante convivir, un tipo extraordinario como persona, y después todo lo que hizo en su carrera, cada vez que se puso la camiseta de Ferro, lo transmitía a él, ¿sí? Con su pasión, con su forma de manejarse, con su profesionalismo, con entregarse al club. Entonces, definitivamente cuando existen ese tipo de personas que son la cabeza de un grupo, vos te exigís el doble. Entonces yo por Cacho daba la vida. Era un tipo que a mí me brindaba mucha confianza, que tenía una muy buena relación, que tenía un buen manejo del plantel, y con él vivimos una etapa muy buena en Ferro. Creo que llegamos a estar hasta en cuarto lugar, casi clasificamos a una Copa, a la Libertadores o Sudamericana, no me acuerdo muy bien, pero la verdad que fue una campaña extraordinaria que tuvimos ahí. Fueron momentos muy felices, fueron momentos de incertidumbre porque todavía esta situación de administrativa estaba decayendo, pero deportivamente fue muy lindo compartir con una persona y un ídolo como es Cacho Zaccardi. Es más, gracias a él yo casi voy a jugar al Hércules de España porque se interesaron en mí y él fue el que me recomendó. ¿Y por qué no se terminó dando eso? Por la mala administración de Ferro. Yo tuve 3 oportunidades importantes de salir de Ferro de buena manera, ¿sí? Como corresponde, con una venta que cuando pasan esas cosas son beneficios para todos, pero esta mala administración llevó a pedir muchísimo dinero. Me acuerdo que el Lyon de Francia fue 2 veces a buscarme, y por una diferencia económica que siempre pedían más y más, no se dio. El Hércules de España por un préstamo pedían una fortuna por 6 meses, y después también el Cruz Azul, que fue uno de los equipos que llegó a sentarse a negociar con nosotros, tampoco se dio. Era mucho dinero el que pedían, querían, como lo demostraron, que se robaron toda la plata del club, que destruyeron el club. Entonces esa dirigencia hizo muy mal las cosas, y a su vez me cortaron una muy linda posibilidad de jugar en el extranjero. ¿Pudiste hablar en algún momento después con alguien de esa dirigencia, con el presidente de esa época, o cerraste etapa y nunca más volviste a tener contacto? No, la verdad que nunca más, que era una relación muy conflictiva, la verdad que era una relación mala. Definitivamente no quisiera ni encontrarme con una persona así para poder conversar de que no podemos conversar de nada. Yo le reclamaría todas las malas cosas que hizo el club descendió en un año a la primera B, y con lo que era Ferro en su historia,
con todo lo que fue y lo que es actualmente, y no está en el lugar que debería estar, que tiene que estar en la primera A, no quiero ni acercarme. Con el único que más o menos le tengo un aprecio es con Toto Evangelista, ¿sí? Y sé que ahí anda bien, que es un tipo que es fanático del club, que hizo lo que pudo, sin tener un conocimiento también en administración. Definitivamente a mí la gente que tiene que estar dentro del fútbol como administrativo tiene que conocer un manejo administrativo, más allá de tener un poco conocimiento de fútbol, porque no hace falta que el presidente tenga mucho conocimiento de fútbol. Lo que tiene que tener es conocimiento de administración, de cómo manejar esas cosas. Después para eso después contratas un cuerpo técnico que se encarga de la parte deportiva. Entonces, no, ni quisiera saber de ello, es más, no me interesa. Recién nombrabas el tema de los técnicos y a vos desde que debutás hasta que te vas de Ferro, si bien al principio fue más o menos ordenado con Garré, con Cacho como técnico, hubo el último torneo donde hubo hasta un interinato de Perice, la dupla Rocha con Brandoni, Garabal. ¿Cómo fue esa época de tener tantos técnicos en tan poco tiempo? Sí, la verdad que es complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando después de Cacho y Oscar, fue muy difícil, ¿no? Porque muchos cambios, mucha incertidumbre, no encontrábamos la forma nunca. Fue toda una etapa muy negativa, ¿no? Que por más que llegue el que llegara, era muy complicado acomodar todas las cosas. Después con Palo Brandoni fue muy lindo, también una experiencia con el Burro Roquia. Fue muy lindo porque eran hombres identificados con el club. Entonces, para nosotros era, para mí, por ejemplo, era cuando vos tenés ese tipo de personas al frente y son buenas personas, más allá del conocimiento futbolístico o lo que uno tácticamente quiera plantear, conocían la filosofía del club, sabían a qué podíamos jugar, a cuánto podíamos dar. Entonces, fue una etapa muy complicada de cambios de técnico constantemente, pero bueno, era lo que nos tocó vivir, ¿no? Son experiencias. Recién hablabas de Cacho, un poco de cómo fue tenerlo como técnico. Un partido muy lindo que también lo debes recordar fue ese 3-3 contra Vélez en cancha de Ferro, donde se remonta un 3-0. ¿Cómo fue? Mirá qué recuerdo tengo, mirá. A ver. No. ¿Esa Tengo de este quién es? recuerdo de Federico Domínguez, por supuesto que fuimos compañeros en la selección, hice una relación espectacular y más allá de la rivalidad que siempre existió entre nuestro clásico rival, pero a nosotros siempre nos fue bien, desde inferiores hasta en la primera nos fue bien contra Ferro, así que ese partido fue impresionante, si íbamos perdiendo 3-0 y darle vuelta a ese partido y lograr el empate al final, fue algo muy emocionante. Tuvimos un montón de esa clase de partidos donde no eran nuestras características, más allá de que con Cacho y con Garré teníamos un fútbol bastante vistoso porque había muy buenos jugadores. Nuestras características del jugador de Ferro era garra y corazón de toda la vida. Entonces sacábamos a relucir esa garra, ese corazón, esos huevos que había que ponerle al partido y logramos varios partidos así. ¿Te acordás el de contra Independiente, 3-3? El partido contra San Lorenzo en cancha de San Lorenzo que ganamos 4-3. Puedo hablar de un montón de partidos que fueron buenísimos. Ahora justo el de San Lorenzo te iba a tocar, pero el otro día hablamos con Víctor López y nos contaba que el partido ese 3-0 con Vélez, cuando entran en el entretiempo, Polola tira todas las frutas y demás que tienen en la camilla, las revolea muy enojado. ¿Te acordás vos de ese entretiempo? Sí, pero no fue Polola, mirá, fue el profe, ahora no me acuerdo, traté de investigar, fue un profe que tuvimos o no sé si fue Polola, pero en ese momento creo que era otro profe y sí, entró y como en ese tiempo estaban haciendo como un experimento con nosotros, el profe Alejandro Coan, no sé si te acordás, Sí. que fue parte de Ferro, ¿sí? Y hoy es uno de los mejores preparadores físicos de Argentina. Y él con un nutricionista muy conocido, Francis Martin, estaban haciendo todo este experimento de la nutrición en el fútbol, ¿me entendés? De comer bien, de alimentarse bien, de las vitaminas y todas esas cosas, y nosotros estábamos poniendo ese método en marcha. Y claro, imagínate que nos hacían análisis de sangre en los entrenamientos, nos daban de comer frutas en el entretiempo,
Y claro, llegamos al entretiempo y en la camilla estaban las frutas, los Gatorade y todo. Y vino el profe, agarró, tiró todo contra el pizarrón y dijo, déjense de romper las pelotas, acá esto no es de experimentos, esto es de ponerle huevos. Y olvidate, salimos a la cancha y dimos vuelta ese partido. Bueno, y otro partido que recién comentabas era ese de San Lorenzo, el 4-3, donde vos haces el primer gol y dejás servido el último para Mario Marcelo para con un centro tirar. ¿Cómo fue ese partido también? Imagino que una euforia increíble. Víctor López para Chaparro. Gol de Ferro, lo hizo sobre el final Mario Marcelo. Ese fue un partido pero increíble, la verdad, íbamos perdiendo 1-0, ahí hago el gol del empate 1-1, después San Lorenzo nos gana 2-1, empatamos 2-2, 3-2, 3-3 y esa última jugada que ya la habíamos preparado, pero salió a la perfección. Es más, no la habíamos preparado de esa manera porque no sé si fue Víctor López que me la da a mí o yo se la doy a ir. La jugada era así. Yo iniciaba el tiro de esquina. Yo se la tenía que dar a Luru, a Víctor López, y él tenía que tirar el centro. Pero resulta que él recibe una presión, ¿sí? Y entonces yo le pasé por la espalda y lo único que quedaba era dármela. Y a mí me quedó para la pierna zurda. Yo con la zurda no me podía ni para apoyarme. Y meto un centro espectacular de zurda al segundo palo y entra Mario Marcelo y mete el gol en el 4-3. Fue increíble. Mi papá, te voy a contar esta historia, estaba en la tribuna con mi tío, ¿sí? Y creo que un par de amigos más. No había mucha gente de Ferro ese día, pero creo que a mí había un tipo que dice que me estaba insultando, no paraba de decirme cosas y qué sé yo, y mi viejo se aguantaba. Mi tío es el esposo de la Tigresa Acuña, así que para boxeo hay historia ahí, sí. Y bueno, y me acuerdo que hicimos ese gol, ganamos el partido y mi viejo lo encaró al tipo y se armó ahí un problema, pero qué lindo triunfo, 4-3, partidazo de visitante, inolvidable. Y después hay uno con Huracán también, un 3-3 me parece que es. Sí, como te digo, ese no sé si fue en la cancha de Huracán, creo que fue en la cancha de Huracán, o fue en Ferro, no me acuerdo. Pero olvídate, como te digo, en esa clase de partidos, más allá de que siempre poníamos todo, no existe la parte técnica, ¿entendés? La parte táctica. Ahí te olvidás de todo y ahí es donde tiene que salir a relucir la creatividad, el corazón, la máxima entrega y después se te tienen que dar las cosas, ¿no? Porque si fuera así, entonces todos los partidos serían de esa manera, todos los jugadores se entregan, todos dan el 100% dentro de un partido, pero son circunstancias que te van tocando vivir y la toma de decisiones es lo que marca el ritmo de un partido. Ahí atrás veo que tenés una remera de Ferro puesta, tenés alguna más. Claro. A ver, y te acordás de los partidos. Acá tengo esta, ¿sí? Esta creo que fue un partido contra Huracán, exactamente, que yo me llevaba un montón a mi casa y habré regalado un montón. Creo que a vos te di una, ¿eh? Exactamente, sí. Sí, esta también fue, no me acuerdo con cuáles de los equipos que salimos a jugar de visitante. La blanca, esta es una de las camisetas que más me gusta. Es hermosa. Sí, el color, cómo brilla, tiene luz, tiene todo. Después, bueno, tengo un montón, lo que pasa es que me pude traer algunas nada más. Sí, pero la verdad que esta combinación también me gustaba mucho. Y después hay un montón, mirá esta camiseta. Hablamos del 4-3, ese día cambié la camiseta. Mirá. Creo que fue con, no me acuerdo quién era el 7. Y mirá esta camiseta, un gran compañero. El Extremadura. El Extremadura, esta del Loco Duré, gran amigo, mi compadre, lo fui a visitar a España y tenemos un montón de recuerdos de Ferro juntos. De Pontevedra, de alguna pretemporada, ¿qué anécdotas o qué recuerdos tenés de esos planteles que compartiste?
Te voy a contar una que no la sabe nadie y después te voy a... una graciosa y después te cuento todas porque, bueno, el recuerdo que la mayoría de los jugadores de Ferro tenemos, desde la época de Valdecantos con Mario Grigol, era la condición física. En Ferro, como te decía, por características no era un equipo de un fútbol vistoso, pero sí era un equipo que corría y que para ganarle te tenías que matar. Y no parábamos de correr. Y bueno, y eso era una de las cosas. Pontevedra teníamos de entrada en calor la vuelta chica, que tenía 8 kilómetros. O sea, que hacías esa vuelta chica por todo el campo, te metías en lugares, en una selva te metías, y después teníamos la vuelta grande, que eran 12 kilómetros. Pero eso era de entrada en calor, así que imagínate cómo disfrutaba el profe. Me acuerdo de eso, me acuerdo de la pileta, me acuerdo de las canchas, me acuerdo de que tuvimos que sembrar la cancha un montón de veces, jugando en inferiores. Me acuerdo de mi primer entrenamiento contra la Primera, que le hago un gol al Mono Burgos, le grité el gol y me dio una patada en el orto y me dijo, pendejo, no me grites los goles, no me gusta que me griten los goles. Es un codazo que me metió el ratón Ayala porque le hice un caño. Era mi forma de jugar, pero claro, yo pendejo, te imaginás, con esa clase de jugadores que tenían mucho carácter, estaba Garré, estaba Víctor Molina, había jugadores de mucho nombre ahí. Y yo recién iniciaba, pero era mi forma de mostrar respeto, pero era la forma que yo tenía de jugar. Así que eran muy, muy buenos recuerdos. Y esta no la sabe nadie, pero te la voy a contar. La saben mis compañeros. El único en la historia de Ferrocarril Oeste que chocó en Pontevedra fui yo. El único. En el medio de la nada choqué con el auto a la salida de un entrenamiento. Increíble. ¿Cómo fue? ¿Contra qué chocaste? Choqué contra un camión, no sabes lo que fue, porque a la salida siempre era, obviamente que la mayoría de la gente debe conocer Pontevedra, todo ese camino largo que están los ligustrines y está la cancha ahí, claro, justo donde empieza el predio, hay una calle, y ¿quién iba? Ahí no paraba nadie, siempre agarrábamos y salíamos de largo, no ni desaceleraba. Y bueno, en una de esas saliendo se me cruzó alguien de la nada y me hice pelota. Tuve que dejar el auto ahí, iba conmigo Pablo Fiorentini, iban un par de jugadores y me tuve que ir a mi casa, dejé el auto ahí tirado porque lo destruí. Pero esa, no, el único jugador de Ferro que chocó en Pontevedra. ¿Se lastimaron en el choque o salieron todos bien? Y no, fue fuerte, pero yo me acuerdo que me lastimé un poco la rodilla y uno de los pibes se lastimó un poco la cabeza, pero no. Y como no había cobertura de periodistas, nunca se enteró nadie. Bueno, Cristian, después del descenso de Ferro, te toca irte. ¿Cómo fue esa salida tuya de Ferro, que te fuiste a Huracán, si no me equivoco? Sí, bueno, lo que pasa es que mi situación era bien complicada. Yo ya estaba jugando por el 20% de mi contrato, no arreglaba contrato, no me ponía de acuerdo con los directivos. La verdad que buscaba la intención de quedar libre porque la situación del club no daba para más. Aparte me habían frustrado todas estas cosas que hablamos, estas posibles ventas al extranjero. Entonces no estaba muy contento, no con el club, sino con la parte dirigencial. Entonces yo no estaba jugando por el 20% y jugué 2 años ahí, así, de esa manera, y después quedé libre. Me quedé con el pase en mi poder y justo descendemos con Ferro también y bueno, sale la oportunidad de ir a Huracán y jugué 1 año en Huracán. Pero sí, imagínate, para mí dejar el club de toda mi vida fue muy complicado, adaptarme a otra situación. Yo estaba no cómodo, pero sentía que era mi casa, Ferro. Yo por mí me hubiera quedado toda la vida en Ferro, pero bueno, las situaciones no estaban de la mejor manera. Tengo 2 fotos para mostrarte, a ver si te acordás de los momentos. Una es esta, es una tapa doble, después de un 2-0 contra Racing. Sí. Que estás vos ahí. No sé si te acordás de ese partido. Sí, claro, hizo gol Hernández ahí. ¿De dónde es Asensio? ¿Qué lugar? Espera que va Vitali. Vitali con el centro y está el gol de Hernández. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol
hizo a los 23 minutos. Cerrito 1, Racing 0, Hernández lo hizo. Sí, Fue de visitante hecho, en el cilindro. En la foto estás con él. Claro, sí, sí. Sí, él hizo un gol, creo que le di el pase, yo no sé, pero fue un buen partido, sí. Por eso te digo, nosotros a los grandes le hacíamos muy buenos partidos siempre. Y después otra, también justo contra un equipo grande. No sé si te la vas a acordar de esta foto, calculo que sí. Claro, mirá, fíjate el detalle, déjale ahí un toque, que la gente mire, el que está allá al fondo es Diego Coca y Néstor Exacto. Lorenzo. Te cuento esa historia y te morís. Jugábamos contra Boca, el Boca de Canigia, de Bilardo, de todas las estrellas, y entonces la charla técnica, no me acuerdo, sí, Cacho era el técnico, me parece. Se jugó en cancha de Vélez ese partido. Y en la charla técnica dijeron, no se van a andar sacando fotos con Maradona, que no sé qué, ¿viste? Y que no, vamos a demostrar que queremos ganar. Y para mí, no, Maradona es mi ídolo. Para mí no pasaba. Yo con Maradona viví esa alegría que vivimos todos. Bueno, vos no, porque no habías nacido, pero nosotros con Maradona yo viví la alegría más grande que me tocó vivir con el fútbol y con Argentina, el campeonato del mundo, en México. ¿Entendés? Entonces, imagínate esa oportunidad que yo tuve de enfrentarlo, fue lo mejor para mí. Y lo primero que hice fue y me saqué la foto. Y de allá atrás, señalando Diego Coca y Néstor Lorenzo, mira lo que está haciendo, está sacándose la foto, como diciendo, pero después, ¿sabe qué? Le tiré como 5 patadas al Diego, no me importa nada, yo quería ganar. Claro, pero la foto no te la sacó nadie. No, olvídate, claro, no podía desaprovechar una oportunidad. Yo tuve varios ídolos y con la mayoría me saqué y con el único que no me pude sacar fue con Enzo Francescoli y pedirle la camiseta también. Pero después con Pipo Grosito, yo tuve buenos jugadores que yo admiraba en mi posición, ¿entendés? Y definitivamente enfrentarlos era algo lindo. Bueno, después, ya casi terminando tu carrera, o incluso en el medio de tu carrera también, desembarcás en Guatemala, que es donde estás hoy. ¿Cómo fue llegar a ese fútbol que por ahí es desconocido y hoy por hoy donde estás llevando también ya tu vida y donde estás viviendo? Sí, bueno, la verdad que fue una situación económica, sinceramente. Yo estaba jugando en Chile, estaba jugando en Audax Italiano. A mí me tocó vivir, antes de Chile, estaba jugando en el Barcelona de Ecuador. Fue el Indio Solari y me hizo ahí como una mala jugada. Me dejó libre en la pretemporada, cuando yo no tenía chance de que se habían cerrado todos los mercados. El único mercado libre que estaba con posibilidades era el chileno. Y bueno, fui a Chile por mi representante, Gustavo Leskovich, que él inició conmigo, yo fui su primer jugador, y su papá tenía a David Pizarro, así que tenía peso en Chile, y fuimos a ver un partido de Audax, el técnico era Vichy Borghi, y le comenté de la situación, me dijo que conocía más o menos la historia de Solari, que ya tenía un par de cosas así, creo que a él le había pasado algo parecido, y me dijo que si yo arreglaba la parte económica, que iba a ir a jugar a Audax, y en una semana acepté la situación económica, que no era la mejor, pero yo no me quería quedar sin jugar. Y bueno, me querían renovar en Audax, pero económicamente no me pagaban bien. Y surge lo de Guatemala, que me pagaban el triple de lo que yo estaba ganando, y tomé la decisión. Era un club grande también acá, Municipal de Guatemala, y la verdad que fue una etapa muy buena porque me tocó salí campeón como 4 veces consecutivas, ganamos todo, un equipazo, lindo país, y a partir de eso yo tuve a mi hija acá y por eso me radiqué acá en Guatemala. Y hoy por hoy, ¿cómo es tu vida ahí? Sé que estás trabajando con la Academia de la Juventus, me parece. Sí, exacto, hace 5 años que iniciamos con este proyecto de tener una academia oficial de la Juventus de Italia. Entonces, vamos bien, tenemos 5 sedes, tenemos casi 1000 chicos. Definitivamente, eso fue una propuesta mía porque yo quería traer al país algo fuerte. Y bueno, se dio esta oportunidad y estamos muy bien con una metodología de entrenamiento que ojalá que en Argentina, si la pudiéramos tener, sería ideal porque se trabaja mucho a nivel cognitivo y mejora el carácter de los jugadores ni hablar en la parte técnica, ¿no? Y táctica, porque tenemos chicos de 5 años.
hay una filosofía, hay una metodología y hay muchos avances. Y después estuve trabajando también cuando fue el Mundial de Rusia, viví esta experiencia como comentarista, me contrataron para trabajar para TV Azteca de Guatemala y hicimos la cobertura de la Champions League durante 3 años, todos los torneos de FIFA, hacíamos las coberturas y fue una linda experiencia esa de comentar y todo eso, que ahora está de moda, ¿no? Los jugadores de fútbol están mucho en televisión. ¿Y cómo fue? ¿Te sentiste bien ahí comentando o preferís estar adentro? No, olvídate, estar adentro no se compara con nada. No hay nada, no hay dinero que pueda pagar la posibilidad de estar ahí adentro. Eso no tiene comparación, pero estás involucrado en lo mismo. Yo estaba haciendo de lo que a mí me gusta, de lo que es mi pasión. Entonces, lo más divertido de todo eso, porque llevar un programa es una estructura, pero cuando son las transmisiones de los partidos en directo, ahí no hay estructura que valga. Ahí es lo que te nace del corazón y eso fue lo mejor que me tocó pasar como comentarista. Bueno, Cristian, agradecerte ya todo el tiempo que te robamos. Y la última pregunta es un mensaje que tengas o algo que le quieras decir al hincha de Ferro que te está mirando. La verdad que el mensaje que tengo para todos ustedes, aguante Ferro, que sigan con esa pasión que siempre demostraron, que ahora veo que el estadio hay mucha concurrencia, ¿sí? Es muy importante el apoyo de los hinchas, marca la historia del fútbol, ¿sí? Si no existieran los hinchas, no sería, el fútbol no sería lo que es, ¿me entendés? Entonces, más allá de los fanatismos, porque a veces no es tan bueno ser demasiado fanático, pero eso no se puede controlar. El fanatismo nace de acá y no hay control sobre eso. Cuando vos tenés un amor por alguien, entregas la vida, y eso es lo que les sigo mandando este mensaje, que entreguen la vida por Ferro, que ya vamos a volver, ¿sí? Y ojalá algún día me toque tener la posibilidad de dirigir en primera. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu tiempo y nada, agradecerte todo lo que contaste en toda esta nota. Bueno, un abrazo grande, nos vemos. Un abrazo grande, Cristian.